Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. La Constitución española cumple 40 años, una etapa de nuestra historia muy significativa que ha supuesto grandes avances para toda la sociedad en paz y prosperidad. Hoy repasamos su vigencia con el secretario general de la Federación Evangélica FEREDE, don Mariano Blázquez Burgo. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué cambiarías de la Constitución española si pudieras? Cuéntanos también cómo este programa te ayuda. Para nosotros es importante conocer incluso los pequeños detalles de cómo Dios usa este programa en tu vida. Lo puedes hacer a través de las redes sociales o del WhatsApp de Canal de Vida 673 466 366. Pues vamos ya con nuestra entrevista. Mariano, muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros. Pues como comentaba Beni, estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución y vamos a hablar de algunos de los artículos que nos afectan a nosotros como confesión evangélica. Habría mucho más que hablar, esto va a ser algo muy introductorio, pero creo que es interesante que podamos conmemorar esta fecha, también revisando cada uno de esos artículos. Por ejemplo, en el preámbulo dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad. Y en esa primera línea ya habla acerca de la libertad. ¿Qué relación existe entre la libertad en general y la libertad religiosa? Bueno, las libertades nacieron de la libertad religiosa. Fue la religión, cuando hace 500 años se expresa como un elemento de emancipación. Un hito muy importante lo constituye Lutero cuando por sus escritos es llamado ante el emperador Carlos V y le conminan a que se retracte de lo ahí escrito, y él señala que le digan cuáles son los errores, porque de no convencerle de los errores por medio de la palabra de Dios, él no puede retractarse, porque su conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Es decir, ahí él está apelando a la libertad de su conciencia, la emancipación de su conciencia. Nosotros tenemos una obra que es El alcalde de Zalamea, donde dice: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Se trata ahí de nuevo de una expresión de emancipación, de libertad de la conciencia, y de ahí nacen el resto de las libertades, se van reconociendo poco a poco. Por eso la libertad religiosa es un núcleo muy importante y esencial para el origen, pero también para el desarrollo de la libertad, del resto de las libertades. La verdad es que hay muchos artículos por los que debemos de felicitarnos por la Constitución, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver con la confesión evangélica, seguimos leyendo el artículo 1, dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿Qué tal ha funcionado en estos 40 años ese concepto de igualdad? Bueno, pues regular. La Constitución señala, yo creo que algunos pasajes son muy hermosos y muy bonitos, pero el gran problema que tenemos los evangélicos españoles es precisamente con su aplicación práctica. La Constitución declara la igualdad, pero al día de hoy no hemos conseguido, al menos los evangélicos, no hemos conseguido esa igualdad. Podemos decir que hay unos que son más iguales que otros, pero hay un elemento ahí que me gustaría también destacar en lo que se ha leído. Dice que España se configura como un Estado social y democrático de derecho. Esa expresión, Estado social, surge después de las guerras en Alemania, donde se trata de construir un Estado que corrija todas las desigualdades sociales que se han producido por las guerras y por también las grandísimas diferencias entre ricos y pobres. Yo creo que eso es un elemento muy importante. El Estado social lo que tiene que hacer es redistribuir la renta entre ciudadanos y entre los grupos, debe ocuparse por la sociedad. Nosotros tenemos que decir que es una exigencia del Estado social también ocuparse de las minorías y en concreto de los evangélicos, que a veces nos sentimos en este país discriminados y tratados en ocasiones como si fuéramos extranjeros.
Bueno, creo que vamos a entrar en ese aspecto un poquito más adelante, pero por las redes sociales nos ha llegado también una pregunta que Beni ahora nos va a proponer. Nuestra amiga Merce tiene una pregunta para don Mariano y es la siguiente. ¿Es la Constitución española adecuada al pensamiento cristiano? Mariano, ¿qué te parece esa pregunta? La Constitución española es una constitución que marca el orden político y el pensamiento cristiano se guía por la Biblia. Son elementos diferentes. Lo que sí puedo decir es que una gran parte de su contenido es coherente o compatible con el pensamiento cristiano. Entonces, lo que Dios nos ha permitido es que podamos nosotros darnos normas para ordenar la convivencia. Lo que es importante es que las normas que nos damos sean justas, sean éticamente correctas, vayan enfocadas al bienestar del ser humano y del ciudadano y de los más desfavorecidos. Muy bien, pues seguimos en el artículo 9, que creo que es uno de los artículos que más ilusión generó en casi todos los que leímos la Constitución hace ya algunos años. Dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Tú eres miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, has estado durante muchos años viendo cómo evolucionaba en todos estos ámbitos la libertad. ¿Crees que se está aplicando este artículo correctamente? Ese artículo 9b es el favorito mío de la Constitución y también de mucha gente, porque señala que no simplemente yo tengo los representantes de las religiones o de los grupos sociales tienen que pelear por sus intereses o lo consideran justo, sino que es labor de la administración. Es labor de la administración remover los obstáculos, interesarse por si tenemos una libertad religiosa que sea sana o no sea sana. Yo sí soy miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y mi crítica al informe que en los últimos años está editando la Comisión Asesora de Libertad Religiosa es que no tiene un plan para remover los obstáculos. Por eso, posiblemente seré la única persona que en la comisión votará en contra del informe anual de libertad religiosa, porque la Comisión Asesora no está cumpliendo la tarea de este 9.2 y el Gobierno tampoco, ninguno de los gobiernos. No hay un plan para ver cuál es la salud de la libertad religiosa, qué problemas hay estructurales y demás, y cómo irlos solventando año a año. No hay un seguimiento, simplemente se dejan pasar las cosas y eso yo creo que es la gran dificultad. Por eso afirmo con dolor que los gobiernos y la propia Comisión Asesora de Libertad Religiosa no está cumpliendo con este precepto constitucional. Es decir, que la Constitución realmente plantea un ideal que a todos nos ilusiona, pero de ahí a lo que es la aplicación, pues vemos todavía las carencias, ¿no? Eso es. Por eso yo creo que nuestro texto es muy bueno, pero creo que es mejorable en el aspecto de la libertad religiosa, su realización práctica. Debería haber un plan para mejorar las cosas que no están bien, pero yo creo que no lo hay porque no hay un deseo verdadero de establecer un Estado que sea laico y verdaderamente cooperador con las instituciones religiosas. Nos movemos desde no tocar las cosas a intentar entrar en una situación laicista donde las confesiones sean echadas de la esfera pública y queden solo a la esfera de la intimidad. Ahí tenemos que buscar puntos intermedios entre el confesionalismo y la antirreligión, porque es lo que nuestra Constitución precisamente está estableciendo. Andemos ese camino, hagámoslo constructivamente y yo creo que nos irá mejor a todos. Bueno, justo de ese tema creo que habla el artículo 14, cuando dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, ¿no? Sin embargo, pues como mencionabas antes, parece que todavía hay algunas desigualdades. Por ejemplo,
a la hora de Hacienda, ¿estamos todos siendo igualmente tratados? Es evidente que no. La mayoría de los ciudadanos pueden marcar una X en favor de la Iglesia Católica, pero yo no puedo hacerlo en favor de la Iglesia Evangélica y no hay ninguna razón para ello. No soy igual. No es un derecho de las iglesias, es un derecho del ciudadano, de si puede marcar una X en favor de una confesión, ¿por qué no en favor de otra? Pero eso es solo un punto. Hay muchas diferencias en materia religiosa, muchas desigualdades, pero lo que la Constitución nos ofrece es un punto de apoyo. Antes no lo teníamos. Es decir, si tenemos un gran problema de desigualdad, podemos ir a los tribunales y podemos entonces decir esta situación no es justa, por favor corríjanla. Hemos ido a los tribunales en algunas ocasiones y lamentablemente no nos han dado la razón en ese punto. Se considera, no, es así y es constitucional. Pero en otras ocasiones hemos ido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nos han tenido que dar la razón cuando los tribunales españoles no lo han hecho. A mí me gustaría que los tribunales españoles tuvieran más sensibilidad hacia el hecho religioso de las minorías, porque también se mueven con religión católica o anti-religión en algunas ocasiones, y eso también es algo difícil, es doloroso, pero confío que vayamos dando pasos para que esa situación en la judicatura española se pueda ir corrigiendo en favor de la pluralidad y del entendimiento de la diversidad religiosa. Justo en este punto, algunos han comentado también, ¿no?, que el hecho de que precisamente el artículo 16 mencione a la Iglesia Católica, dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta la creencia religiosa de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿El hecho de que se mencione una no está ya discriminando a las demás? Desde luego, ya es una desigualdad. Ahora, la clave es cómo interpretamos eso. Desafortunadamente a veces se ha interpretado como que entonces la Iglesia Católica, al estar mencionada en la Constitución, tiene una posición de privilegio que se justifica también por tener sus acuerdos con rango de tratado internacional. Pero ahí lo que debería primar es la interpretación de la igualdad. Y si ¿qué es lo que dice ese artículo? Y las relaciones de cooperación obligan al Estado a cooperar con todos y hacerlo en términos de igualdad. Se está hablando en estos días de hacer algunas modificaciones a la Constitución. ¿Tú harías alguna propuesta de modificación? La Constitución es un gran texto, tiene algunas cosas que son mejorables y se debe avanzar en esa materia. Yo creo que después de estos 40 años se puede pulir un poco, pero hay cosas muy interesantes. A mí, cuando a veces se quiere cambiar la Constitución, me da miedo, o algunas leyes orgánicas, me da miedo porque a veces se perjudica. Yo creo que la Constitución es el fruto de un pacto, de un gran pacto que hubo en su momento, un pacto social y político de concordia. Hoy no veo esa concordia en muchos de los aspectos constitucionales. Veo una crispación en la que no desearía verme envuelto. Si primero buscamos nos ponemos de acuerdo en las bases del Estado, en lo que tenemos que caminar adelante, yo creo que entonces, sin esa pasión y esa crispación, sí podríamos afrontar coherentemente el proceso de un cambio y de una mejora del texto constitucional, que yo creo nos ofrece un gran valor y además nos ha dado un gran periodo de libertad, que no hemos tenido una libertad como esta en ningún periodo de nuestra historia. Sin lugar a dudas, para la confesión evangélica, del balance de estos 40 años, ¿es positivo o negativo? Absolutamente positivo es mi interpretación. Pues muchas gracias, Mariano, por acompañarnos y que Dios te bendiga. Gracias a vosotros. Queremos animarte a leer la Biblia, por eso, si todavía no lo has hecho, las iglesias evangélicas regalan este libro de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Y para todos los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión sorteamos este CD titulado 1+12 del cantante Miguel Ángel Saeta, con 13 canciones que te animarán a adorar a Dios. Necesitamos amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a toda nuestra audiencia. Entra en la web o llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por tu atención y no lo olvides, tú
Vales mucho para Dios.